Hola, buenas. Seguimos en el tiempo ordinario, el 10º, el 10. Es 6 de junio, lunes del 2016. La cita es de Mateo 5, 1, 12. Y la pregunta es: ¿confronto mi vida con el mensaje de las bienaventuradas que proclamó como proyecto Jesús? El proyecto de Jesús no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya los mandó Moisés. Es como una ley natural. Este es el proyecto de Jesús. Es el proyecto del cristiano para hacer un mundo más humano. Veamos. Primero vamos a leerlo y después intentaremos desarrollarlo. Dice así: en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándoles: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, persigan y calumnien de cualquier modo por mi causa. Estar alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Vaya mensaje que nos ha dejado caer Mateo. Parece duro, ¿verdad? Y es verdad. Para la condición humana, contradictorio a todo el pensamiento humano. Pero veamos. En la 10ª del tiempo ordinario, la liturgia empieza la lectura del Evangelio de Mateo y lo hace a partir del capítulo 5, con el sermón de la montaña, que a su vez se inicia con la proclamación de las bienaventuranzas, que diría yo, y es que es el proyecto de Jesús
para todos los que quieran proclamar el reino de Dios y un mundo más humano. Sabemos, a diferencia de Lucas, que se refiere a situaciones, Lucas 6, 20, 26, y Mateo se centra en las actitudes del hombre. Entre ambas lecturas no hay que ver oposición, sino complementariedad. Aquí está lo difícil de entender. Se declaran felices a todos los pobres, como a los que eligen serlo. A unos y a otros les pertenece, dice Jesús, el reino de Dios. Las 8 bienaventuranzas que trae Mateo son en realidad prolongación de la primera, la más importante. Felices los pobres de espíritu. Diría un autor que ahora comentaremos, felices los que eligen ser pobres, con libertad. Así lo expresa Juan Mateos. Felices los pobres, los que eligen el ser pobres. El punto de partida es indiscutible. El mensaje de Jesús se abre de un modo insólito para las religiones con una proclamación de felicidad. Antes que una ética, las bienaventuranzas son fundamentalmente y originariamente una proclamación de dicha. La felicidad para el ser humano de parte de Dios. Dichosos, felices. El Evangelio es, y tenemos que tener siempre en cuenta, que es una buena noticia. Se constata la felicidad y se la proclama. Los destinatarios son ya felices en el momento mismo en que se les felicita. Tenían que sonar en los sentidos de los galileos como mensaje de felicidad, por varios motivos. Primero, porque quien las proclamaba, Jesús, había elegido la suerte de los pobres, se había hecho de ellos. En segundo lugar, ese mensaje rehabilitaba y desculpabilizaba a quienes eran considerados pecadores por el hecho de ser pobres, pero sobre todo porque Jesús hablaba como quien ha visto con la certeza de la presencia ya actual en el mundo de lo que él llamaba el reino de Dios. Esto dicho así, muy ligero, seguimos. Las bienaventuranzas son un misterio que no se entiende. ¿Por qué? Porque según la lógica del discurso humano, entraña una contradicción
y resulta, en efecto, estrictamente contradictorio decir que son dichosos los pobres, los que sufren, los que tienen hambre y sed, los perseguidos, los ajusticiados, los calumniados. Es decir, se propone como fuente de felicidad todo lo que para el común de los mortales es fuente de infelicidad y desgracia. Así de claro. ¿Qué sentido tiene esto? ¿O esto? ¿Cómo se puede hacer semejante afirmación o afirmaciones? ¿Tiene algún sentido decir todo esto y decirlo delante de una muchedumbre y además presentado como un programa de vida? Efectivamente, desde el punto de vista, y repito, de la lógica del discurso, las bienaventuranzas no tienen sentido. Si es que hablamos de felicidad en este mundo. Pero entonces, ¿es que Jesús no ofrece para este mundo otra solución que la paciencia y la resignación? Es fuente de... y la resignación. ¿No es posible un mundo de resignados? Porque un mundo de resignados y desgraciados, eso equivaldría a santificar el desorden y la injusticia en que vivimos cada uno. Por tanto, las bienaventuranzas son el proyecto de humanización de este mundo tan deshumanizado. Solo mediante la humanización es posible la felicidad. Pero sabemos que los más deshumanos que hemos visto hasta ahora son los causantes de que haya tanta pobreza, tanta violencia, tanta injusticia, tantas lágrimas. Por eso la propuesta de Jesús es que la humanización y la consecuente felicidad vendrá no de arriba, no de los políticos, sino vendrá de los pobres, de los de abajo. Primero, de los que trabajan por la paz, de los misericordiosos, de los que tienen un corazón limpio, de los que están dispuestos a soportar y a superar toda clase de persecuciones y maldades. Esos son los dichosos. Esos son los que cambiarán el mundo. Jesús resumió así su proyecto. Y aquí en esto estamos tocando fondo. Vamos a ver, así muy ligero, si es posible, cómo se come esto. No es difícil dibujar el perfil de una persona feliz en la sociedad que conoció Jesús. Eso está claro.
Se trataría de un varón adulto y de buena salud, casado con una mujer honesta y fecunda, con hijos varones y unas tierras ricas, observante de la religión y respetado en su pueblo. ¿Qué más se podía pedir? Pero, ciertamente, este ideal que anima a Jesús, el que hemos dicho, sin esposa, sin hijos, sin tierra ni bienes, corriendo Galilea como un vagabundo. Su vida no respondía a ningún tipo de felicidad convencional. Su manera de vivir era provocativa. Si era feliz, lo era de manera contracultural o contrapelo de lo establecido. ¿Qué se deduce de esto? En realidad no pensaba mucho en su felicidad. Su vida giraba más en torno a un proyecto que le entusiasmaba y le hacía vivir intensamente. Lo llamaba Reino de Dios. Al parecer era feliz cuando podía hacer felices a los demás. Se sentía bien devolviendo a la gente la salud y la dignidad que se le había arrebatado injustamente. No buscaba nunca su propio interés. Vivía creando nuevas condiciones de felicidad para todos. No sabía ser feliz sin incluir a los otros. A todos proponía criterios nuevos, más libres y radicales, para hacer un mundo más digno y dichoso. Él creía, creo yo, en un Dios feliz, el Dios creador que mira a todas sus criaturas con amor entrañable, el Dios amigo de la vida y no de la muerte, más atento al sufrimiento de la gente que a sus propios pecados. Esto es evidente. Siempre vemos más los pecados, ¿no? Desde la fe, ese Dios rompía los esquemas religiosos y sociales de la sociedad en que vivía, y en la nuestra también. No predicaba felices los justos y piadosos porque recibían el premio de Dios. No decía felices los ricos y poderosos porque cuentan con su bendición. Su grito era desconcertante para todos. Felices los pobres porque Dios será su felicidad. Claro está, la invitación de Jesús viene a decir así: no busquéis la felicidad en la satisfacción de vuestros intereses, ni en la práctica interesada de vuestra religión. Ser felices trabajando de manera fiel y paciente por un mundo más feliz para todos. Para saber lo que quería Jesús, hay que escuchar con atención y cerca las bienaventuranzas. Cuando Jesús sube a la montaña y se sienta para anunciar estas bienaventuranzas, hay un gentío enorme en torno, pero solo los discípulos, dice el texto, se acercan a él para escuchar mejor su gran mensaje. ¿Qué escuchamos hoy los discípulos de Jesús si nos acercamos a Él? Dichosos los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco, confiando siempre en Dios. Dichosa una iglesia con alma de pobre, porque tendrá menos problemas
estará más atenta a los necesitados y vivirá el Evangelio con más libertad. De ella es el reino de Dios. Dichosos, dice la bienaventuranza, los sufridos, los que viven con un corazón benévolo y clemente. Dichosa una iglesia llena de mansedumbre, será un regalo para este mundo lleno de violencia. Ella heredará la tierra prometida. Dichosos los que lloran, porque padecen injustamente sufrimientos y marginación. Con ellos se puede crear un mundo mejor y más digno. Dichosa la iglesia que sufre por ser fiel a Jesús. Un día será consolada por Dios. También dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justos, ni el afán de hacer un mundo más digno. Dichosa también la iglesia que busca con pasión el reino de Dios y su justicia. En ella alentará el mejor del espíritu humano. Un día su anhelo será saciado. Dichosos los misericordiosos que actúan, trabajan y viven movidos por la compasión. Lo que nos dice el Papa y nos ha dicho durante todo el año de la misericordia. Los que en la tierra más se parecen al Padre del cielo. Por eso dichosa la iglesia a la que Dios le arranca el corazón de piedra y le da un corazón de carne. Ella alcanzará misericordia. Dichosos los que trabajan por la paz, con paciencia y fe, buscando el bien para todos. Dichosa también la iglesia que introduce en el mundo paz y no con discordia, reconciliación y no enfrentamiento. Ella será hija de Dios. Dichosos los que, perseguidos a causa de la justicia, responden con mansedumbre a las injusticias y ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Dichosa la iglesia perseguida por seguir a Jesús. De ella es el reino de Dios. Y así podríamos decir bastante más, un contenido inagotable. Y sigo. Siempre tienen resonancias nuevas, siempre encontramos en ellas una luz diferente para el momento en que estamos viviendo. El Evangelio siempre es nuevo, nos da respuestas a todo lo que estamos pasando. Así resuenan hoy en mis palabras las palabras de Jesús. Felices los pobres de espíritu, los que saben vivir con poco. Tendrán menos problemas, estarán más atentos a los necesitados y vivirán con más libertad. El día en que lo entendamos, seremos más humanos. Felices los mansos, los que vacían su corazón de violencia, agresividad. Son un regalo para nuestro mundo violento. Cuando todos lo hagamos, podremos convivir en verdadera paz. Felices los que lloran al ver sufrir a otros. Son gente buena. Con ellos se puede construir un mundo más fraterno y solidario. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el deseo de ser más justos ni la voluntad de hacer una sociedad más digna. En ellos alienta lo mejor del espíritu humano. Felices los misericordiosos, los que saben perdonar en el hondo de su corazón.
Solo Dios conoce su lucha interior y su grandeza. Ellos son los que mejor nos pueden acercar a la reconciliación. Felices los que mantienen un corazón limpio de odios, engaños e intereses ambiguos. Se pueden confiar en ellos para construir el futuro de nuestro mundo. Felices los que trabajan por la paz con paciencia y con fe, sin desalentarse ante los obstáculos y dificultades, y buscando siempre el bien de todos. Los necesitamos para reconstruir nuestra convivencia. Felices los que son perseguidos por actuar con justicia y responsabilidad, con mansedumbre a las injusticias y ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el bien. Felices los que son insultados, perseguidos, calumniados por ser fieles a la trayectoria de Jesús. Su sufrimiento no se perderá ni será inútil. Deformaríamos, sin embargo, el sentido de estas bienaventuranzas si no añadiéramos algo que subraya en cada una de ellas. Con bellas expresiones Jesús pone ante sus ojos a Dios como garante último de la dicha humana. Quienes vivan inspirándose en este programa de vida, un día serán consolados, quedarán saciados de justicia, alcanzarán misericordia, verán a Dios y disfrutarán eternamente de su reino. El Dios de Jesús, el Dios que nos revela Jesús, es el Dios que sufre. Si algo parece claro en las bienaventuranzas, es que Dios es de los pobres, de los oprimidos, de los que lloran y sufren. Dios no es insensible al sufrimiento, no es apático Dios, sufre donde sufre el amor, decía Moltmann. Por eso el futuro proyectado y querido por Dios pertenece a quienes sufren, porque apenas hay un lugar para ellos ni en la sociedad ni en el corazón de los hermanos. Son bastantes los pensadores que creen observar un aumento creciente de la apatía en la sociedad moderna. Parece estar creciendo nuestra incapacidad para percibir el sufrimiento ajeno. Es la actitud del ciego que ya no percibe el dolor, el embotamiento de quien permanece insensible ante el sufrimiento. De mil maneras vamos evitando la relación y el contacto con los que sufren. Levantamos muros que nos separan de la experiencia y de la realidad del sufrimiento ajeno. Nos mantenemos lo más lejos posible del dolor. Nos preocupamos de nosotros mismos y vivimos ascéticamente en nuestro mundo privado, desde colocar el correspondiente, dicho así, dot not dustu. Por otra parte, la organización de la vida moderna aparece ayudar a encubrir la miseria y la soledad de las gentes, ocultando el sufrimiento. Raramente experimentamos de forma sensible e inmediata
el sufrimiento y la angustia de los otros. No es frecuente encontrarse de cerca con el rostro perdido de un hombre marginado. No tocamos la soledad y la desesperación del que vive junto a nosotros. Hemos reducido los problemas humanos a números y datos. Contemplamos el sufrimiento ajeno de forma indirecta a través de la pantalla televisiva, la caja tonta, que nos atonta a todos. Corremos cada uno a nuestras ocupaciones, sin tiempo para detenernos ante quien sufre. En medio de esta apatía social se hace todavía más significativa la fe cristiana en un Dios amigo de los que sufren, un Dios crucificado que ha querido sufrir junto a los abandonados de este mundo, el Dios de las bienaventuranzas. Pero, hermanos, podemos cambiar las condiciones sociales bajo las cuales sufren los hombres. Podemos hacer retroceder y suprimir incluso el sufrimiento que aún hoy se produce para provecho de unos pocos. Pero en todos esos caminos tropezamos con fronteras que no se dejan traspasar. No solo la muerte, también el embrutecimiento y la falta de sensibilidad. El único medio de traspasar estas fronteras consiste en compartir el dolor con los que sufren, no dejarlos solos y hacer más fuerte su grito, decía Dorothée Solvay. Y por último, es bueno creer. A menudo se piensa que la fe es algo que tiene que ver con la salvación eterna del ser humano, pero no con la felicidad concreta de cada día de hoy. Es lo que ahora mismo nos interesa. Más aún, hay quienes sospechan que sin Dios y sin religión seríamos más dichosos. Pero eso es saludable recordar, por eso es saludable recordar algunas convicciones cristianas que han podido quedar olvidadas, encubiertas por una presentación desacertada o insuficiente de la fe. Aquí hay algunas. Dios nos ha creado solo por amor, no para su propio provecho o pensando en su interés, sino buscando nuestra dicha. A Dios lo único que le interesa es nuestro bien. Dios quiere nuestra felicidad, no solo a partir de la muerte, en lo que llamamos vida eterna, sino ahora mismo, en esta vida, porque eso está presente en nuestra existencia, potenciando nuestro bien, nunca nuestro daño. Dios respeta las leyes de la naturaleza y la libertad del ser humano. No fuerza ni la libertad humana ni la creación, pero está junto a nosotros apoyando nuestra lucha por una vida más humana, atrayendo nuestra libertad hacia el bien. Por eso, en cada momento contamos con la gracia de Dios para ser lo más dichosos posible. La moral no consiste en cumplir unas leyes impuestas arbitrariamente por Dios. Si Él quiere que escuchemos las exigencias morales que llevamos dentro del corazón, es porque su cumplimiento es bueno para nosotros.
Dios no prohíbe lo que es bueno para el ser humano, ni obliga a los que pueden ser dañosos. Solo quiere nuestro bien. Por eso convertirse a Dios no significa decidirse por una vida más infeliz y fastidiosa, sino orientar la propia libertad hacia una experiencia más humana, más sana, en definitiva, más dichosa, aunque ello exija sacrificios y renuncia. Ser feliz, hermano, siempre tiene sus exigencias. Ser cristiano es aprender a vivir bien, siguiendo el camino abierto por Jesús. Las bienaventuranzas son el núcleo más significativo y escandaloso de ese camino. Hacia la felicidad se camina con corazón sencillo y transparente, con hambre y sed de justicia, trabajando por la paz con entrañas de misericordia, soportando el peso del camino con mansedumbre. Este camino, diseñado en las bienaventuranzas, lleva a conocer ya en esta tierra la felicidad vivida y experimentada por el mismo Jesús. Pues aquí está el gran programa, un poco largo hoy, pero un programa interesante, un programa que debemos de entender todo el mundo. Si queremos ser más humanos, si queremos que este mundo cambie, vamos a intentar vivir las bienaventuranzas, mirar al otro en cualquier momento de nuestra existencia. Eso es lo que hizo Jesús. Y Jesús fue feliz proclamando esta dimensión porque ya lo vivía y lo proclamaba con ese entusiasmo que yo y tú queremos vivir el gran mensaje del cristianismo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que se hacen pobres por el reino de Dios. Ellos tendrán felicidad. Los que luchan por la paz, por la justicia, por el bien de los demás, por los que son perseguidos, por vivir esa justicia, por decir a este mundo cochino e inhumano que por este camino que nos llevan no es el camino justo, no es el que cada uno nos merece. Somos criaturas de Dios, Dios respeta nuestra libertad, pero tenemos que volver a las fuentes, lo de siempre. Somos criaturas semejantes a Dios y como tales tenemos que vivir. El programa es las bienaventuranzas. Pues que seamos felices con ellas, intentemos llevarla a la práctica en nuestra vida. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima sesión en que nos veamos. Ahora os dejo, como siempre, con una música.